Joselito Velázquez, uno de los grandes boxeadores del boxeo de aficionado en México en estos momentos, pues mala suerte, no pudiste viajar a Argentina para lograr tu boleto a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero todavía tienes una oportunidad de clasificarte. Así es, pues desafortunadamente sabíamos que había muchas posibilidades de clasificar en este, pero pues aún nos queda una el 7 de junio y trabajar fuerte, llegar lo mejor posible para el próximo. ¿Cómo te sientes por esa última eliminatoria donde pues, van a llegar puras fieras también? Sí, así es, pues bien, ahorita pues estoy un poco motivado porque sé que he mejorado un poco en mi lesión. En la semana 5 voy a hacerme una última resonancia y dependiente de cómo salga en esa, decidiré mi futuro si operarme de una vez y al operarme me estaría perdiendo de Juegos Olímpicos completamente y pues pensaría ya en debutar con el favor de Dios a finales de año. Oye, ¿cómo ves al equipo de 7 boxeadores y 3 peleadoras que fueron a Argentina en busca de su boleto olímpico? Pues bien, yo estoy orgulloso de mis compañeros, yo creo que cada uno se prepara al 100% para representar a su país y más que nada pues el llegar a los Juegos Olímpicos para un boxeador es algo importante, yo creo que cada quien va a defender su lugar allá en Argentina. Ahorita esa es tu meta, ¿no? Eres un alto clasificado mundial entre los amateurs. Tu meta es asegurar tu pase en junio. Sí, pues obviamente es mi meta ahorita, pero te digo, también hay que pensar maduramente, con la mente fría y saber de que pues mi carrera no se acaba aquí, también pienso ser profesional y eso depende mucho de mi decisión que tome en la semana 5. ¿Cuánto tiempo ya de aficionado? Empecé a boxear a los 13 años, ya llevo 8 años de profesional. Y ahora ya el salto al profesional este año. Pues sí, con el favor de Dios que todo salga bien, yo creo que a finales de año estaría ¿En debutando. qué división? Yo creo que en Mini Mosca. ¿Alguna empresa ya tienes pláticas de alguien que te va a representar? Pues se han acercado empresas bastante importantes, pero no tengo firmado absolutamente nada con nadie. Yo creo al final de todo voy a decidir la que me convenga más. ¿En qué peso? Mini Mosca. Mini Mosca. Ahí hasta campeón mundial. Así es. Y luego lo que se acumule. De ahí lo que venga para arriba. Joselito, te agradezco mucho tus palabras para Boxeo Knockout Informa. Muchas gracias.